¿Ya? Primero les cuento que subí la guía, ya la subí, si alcanzamos la vamos a hacer igual, carépalo aquí en clase, ¿ya? Obviamente igual voy a dar las de décima y todo, así que no hay problema, les sirve para estudiar, ¿ya? Vamos a hacer la guía, o a lo mejor les cambio algunos numeritos ahí en esa guía que subí al Classroom, ¿ya? De repente me van a ver que no voy a hablar mucho, no voy a hablar muy bien, porque hace 2 días me sacaron una muela, chiquillo, y el dolor ha sido terrible. O sea, me pusieron punto y todo, entonces estoy como, de repente trato de no hablar mucho porque, por ejemplo, ahora ya como que me empieza a doler un poquito. Entonces, vamos a tratar de, todavía no imprimo la guía. No hay problema, miren, chiquillos, no hay obligación de imprimirla, puede escribirla en el cuaderno, ¿ya? Si no me equivoco, son 8 ejercicios, ya, son 8 ejercicios que tienen que desarrollar. Ya, espérenme. Ahí sí. Miren, lo que vamos a hacer hoy día es terminar de, digamos, de cierta forma, repasar la ley de Joule, porque son las dos importantes, la de Joule y la de Home, y vamos a tratar de darle énfasis a Home, ¿ya? Espérenme que alguien ingresó acá. Violeta, cuénteme. Miss, yo por la experiencia propia, yo le diría que a mí me han sacado de todo tipo de muelas, pero nunca me han sacado la del juicio. No, Y todavía son chiquititos para que les salga, yo creo que como a los 15 les puede salir más o menos. tía, es que a mí me han sacado estas muelas que no me deberían sacar, que son En definitivas. realidad, Y se puede resumir que esas ya duelen demasiado por el tiempo. sí, en realidad lo que duele es la cirugía, porque a veces hay muelas que las sacan y no te hacen cirugía, no te cosen. A mí, yo ya me había sacado un montón de muelas antes, de hecho me había sacado las 3 muelas del juicio anterior, pero me la habían sacado así, extracción solamente, pero ahora tuvieron que abrirme la encía, sacarla, colocarme punto y eso, chiquillo, ha sido súper doloroso. De hecho, tengo como hinchado todavía el cachete. Aquí estoy en el colegio y he andado todo el día con un hielo en la cara. Así que bueno, y estoy tratando de hablar, de modular bien porque no se me entiende mucho a veces, ¿ya? Entonces, chiquillos, como les decía, vamos a terminar de ver y hacer un último repasito ahí. Les recuerdo 2 cosas. Son controles, no son pruebas, ¿ya? Al ser control son más cortitos, no son 20 preguntas ni 25 ni 30 preguntas con una prueba, sino que lo más probable es que sea entre 5 o 10 preguntas máximo. ¿De qué va a ser? Yo les digo al tiro de lo que va a ser. Va a ser netamente de la aplicación de la fórmula, ¿ya? No voy a preguntar conceptos, yo le había dicho que iba a preguntar conceptos, ¿se acuerdan? No voy a preguntar conceptos. Netamente la aplicación de la fórmula. Por eso les digo, chiquillos, que es súper importante que, bueno, primero, si no han visto las clases anteriores, las puedan ver. Segundo, hoy día poner el total de atención posible para si hay dudas, ¿cierto? Preguntar. Y tercero, hacer la guía. No solamente porque la guía te va a dar 5 adicional, sino que hacer la guía es hacer ejercicio para la prueba, simplemente. ¿Ya? Excelente, Dana. Esto se va a tener un tremendo 7. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si hablamos de la ley de Joule, yo les mencionaba que la gran mayoría de las leyes siempre provienen el nombre de las leyes siempre proviene de una persona en específico, un científico. Y en este caso tiene que ver con James Prescott Joule, ¿sí? Que era un físico y que obviamente él fue el que descubrió este tema de el calor, ¿cierto?, en un circuito eléctrico, ¿ya? Porque recuerden que la ley de Joules no es lo mismo que la ley de Ohms, ¿sí? La ley de Ohms, que es la que vamos a evaluar este viernes, ¿cierto?, no es lo mismo que la que estamos viendo ahora, porque esa tiene que ver con la cantidad de partículas que circulan en un circuito eléctrico. En cambio, la de Joule, que es esta que está acá, tiene que ver con el calor que se produce en un circuito eléctrico. ¿Ya? Creo que Violeta tenía la mano arriba, ¿o no?
Violeta, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, chiquillos, cuando nosotros calculábamos el calor con la fórmula de Joule, ¿cierto? Que W es igual a I al cuadrado por R por T, ¿cierto? El resultado de eso se le agregaba como el apellido, ¿cierto? Joule, ¿ya? Esto ya lo vimos, o sea, yo estoy haciendo como una recapitulación de todo lo que estuvimos revisando el otro día, ¿ya? Que era la ley de Joule, ¿cierto? Tenía que ver con que el movimiento que se genera, ¿cierto? En un circuito eléctrico produce de cierta forma calor, ¿ya? Es como el calor, en simples palabras, el calor que se genera en un circuito eléctrico, en una conexión, ¿ya? Y en este caso, ¿por qué se transforma en calor? ¿Por qué se siente el calor? Principalmente porque existe un movimiento de los átomos, ¿sí? Y mientras más rápido se mueven los átomos o más choques tienen los átomos, obviamente se va a elevar la temperatura, ¿ya? En este caso, también Joule presenta una serie de ideas con respecto a su ley, ¿cierto? Primero que todo, se trata del movimiento de los electrones, obvio, ¿ya? ¿Por qué el movimiento de los electrones? Porque electrones es lo que pasa por todo el circuito eléctrico, ¿ya? Y en este caso, la ley de Joule mide, digamos, los movimientos que hay y el calor que produce. Por lo tanto, es importante el movimiento de electrones para esta ley, ¿ya? Que también la podemos encontrar con la intensidad al cuadrado, ¿sí? Estos electrones que se mueven van a tener una masa, una velocidad, ¿cierto? Y por lo tanto, al tener masa y velocidad, van a tener una cinética. Recuerden que cada vez que yo les hable de energía cinética, estoy hablando de la energía del movimiento, ¿ya? Todo lo cinético es movimiento. Por ejemplo, cuando uno camina, cuando corre, cuando anda en bici, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué más podemos decir de esto? Gustavo. ¿Gustavo? Profesora, ¿puede enviar la fórmula por el chat? Por supuesto, enseguida. Gracias. Déjenme buscar Gracias. el chat. Esta es la fórmula de Joule, espérenme, que era W es igual a I al cuadrado, va a salir I2, pero eso es al cuadrado, por R por T, ¿sí? La voy a mostrar después igual de todas formas, pero ahí está. I al cuadrado, por si acaso, ¿ya? Y obviamente el hablar, ¿cierto?, de toda esta ley, de todo esto, menciona la fórmula. Fíjense acá que yo también la puedo colocar la fórmula como Q o W, cualquiera de las dos, yo siempre la coloco en W. Y aquí esta vez la coloqué en Q porque hay libros, estuve revisando algunos libros en donde el calor se expresaba en Q, ¿ya? Danais, los amperes es para la fórmula de Ohm, ¿ya? Y lo vamos a revisar enseguida, dame un segundito. Y bueno, también sirve acá, en todo caso, en la intensidad se puede medir en amperes. Por ejemplo, un ejercicio que te pida calcular el calor de un conductor eléctrico, ¿cierto? No sé, pues ahí te va a dar los datos. Tiene una resistencia eléctrica de tantos ohms, con una intensidad de corriente de tantos amperes, ¿ya? Déjenme ver qué me pusieron acá, espérenme. Sáquenla. Ya. A ver, espérenme. Dígame, Danaís. En la ley de Ohm, sé que estaba en Joule, pero en la ley de Ohm, la I es igual a amperes. Exactamente, sí. Ah, ya que yo no sabía eso. Sí, cada vez que, de hecho, cuando uno calcula la I en la ley de Ohms, al final siempre tiene que ponerle una A o ponerle amperes, ¿sí? Porque es como el apellido. Siempre el número hay que acompañarlo de una unidad de medida, en realidad, ¿ya? Y acá en este caso, chiquillos, bueno, veíamos la clase anterior que la fórmula para calcular el calor en un circuito eléctrico era la intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia multiplicado por el tiempo. Y el tiempo tiene que ver con en cuánto se demora en fluir la energía en el conductor.
¿ya? Nos vamos a centrar, yo les estoy mostrando simplemente estos chiquillos, pero creo que nos vamos a centrar mejor en resolución de ejercicios de home, ya que el viernes es el control, entonces prefiero centrarme en eso. ¿Sí? Voy a abrir la guía que les dejé. Gustavo, Profesora, dígame. Que la Q puede ser reemplazada por W, pero va a seguir significando Joule. Exactamente, sí. Ah. Exactamente. Ya, entonces abriendo aquí la guía. Ya. ¿Se ve, chiquillos, la guía? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces aquí recuerden que es la aplicación de la ley de Ohm, ¿ya? Por lo tanto, obviamente todo lo que vamos a calcular acá tiene relación con Ohm. Ante todo, chiquillos, lo que teníamos que tener en cuenta eran distintas consideraciones, ¿ya? Como cuáles. Por ejemplo, que en el voltaje podía ser voltaje propiamente tal, podía ser llamado como tensión también, podía ser llamado como volts, ¿sí? Etcétera. En cuanto a la resistencia, podía ser llamado como ohms y la intensidad estaba relacionado con los amperes. ¿Sí? Eso es súper importante que lo tengan en consideración y yo lo voy a anotar acá porque a partir de eso, chiquillos, los ejercicios se les van a hacer súper fácil. Entonces la I estaba relacionado con los amperes, ¿sí? Entonces la B estaba relacionada con el concepto de tensión, voltios, volts, ¿cierto? Diferencia de potencial, y la R en este caso estaba relacionada con los ohms u ohmios. Podía estar de las dos formas, ¿ya? Esto quiero que ustedes le saquen una foto o lo anoten porque es súper importante. Esto es súper importante, chiquillos, porque ustedes mientras tengan en consideración esto, van a poder desarrollar sin ningún problema y aplicar la fórmula sin ningún problema. ¿Ya? Gustavo, dígame. Ay, espérame. Ya, ahora sí. Que yo ahora lo estoy anotando para que me dé un minutito o medio minutito. Sí, no hay problema. No hay problema. Entonces, chiquillos, pero me voy a agrandarlo ahí. Ya. Entonces ya al tener estos datos importantes podemos entrar, ¿cierto?, de lleno a ir haciendo los cálculos, en este caso de estos ejercicios, ¿ya? Bueno, yo voy a sacar, no tengo los resultados exactos porque los pretendo hacer con ustedes, así que para tener a mano la calculadora para que lo hagamos más rápido, ¿ya? Entonces, comencemos. La número 1 dice así: calcula la intensidad que circula por un conductor de 17 ohms, en donde su diferencia de potencial es de 9 voltios. ¿Qué es lo primero que hacíamos nosotros? Destacar, ¿cierto?, aquellos factores que eran importantes. Por ejemplo, primero vamos a destacar, en este caso, ¿cierto?, lo que se me pregunta, que es la intensidad, la incógnita. Después vamos a destacar los 17 ohms, ¿cierto?, que es un valor que me dan, y después vamos a destacar la diferencia de potencial, que en este caso son 9 voltios, ¿ya? Entonces, acá abajo, ay, se ve el sereno. Vamos a colocar la I, como tengo que calcularla, va a ser mi incógnita, ¿cierto? Luego tenemos la V y la R. ¿Cuánto valen los voltios? Recuerden que los voltios, como bien puse acá, podía ser el concepto de tensión, volt o diferencia de potencial. Y tenemos que acá el que dice diferencia potencial tiene un valor de 9. Perfecto. Y la resistencia correspondía, como les puse acá arriba, a los ohm o los ohmios, por lo tanto tiene un valor de 17. ¿Ya? Déjenme ver el chat, un momento.
Exactamente, Danaish, lo que hay que sacar es I. ¿Por qué hay que sacar I? Porque aquí mismo te dice la intensidad. Calcule la intensidad, ¿ya? Está bien clarito lo que hay que calcular, la intensidad, y la intensidad corresponde a I. Martín está en espera para entrar a clases. No tengo a nadie en la sala de espera en este momento, por si acaso, ¿ya? Entonces sigamos. Tía, capaz que se metió al otro link. Ya, para que le hablen por interno de que este es el link, ¿ya? Ya, chiquillos, tenemos, ¿cierto? Teniendo en cuenta ya los datos listos, vamos a calcular, ¿ya? La fórmula sería la siguiente. I es igual, ¿cierto?, a B partido por R. Y esto me daría que yo no conozco I. ¿Cuánto valía B? 9 partido por 17. Si yo divido eso, me da como resultado, ¿cuánto me da 9 dividido en 17? Me da 0,5 y bla, 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 fracción. ¿Ya? Sí, eso le iba a decir. Claro, exactamente. Para efectos de la prueba, chiquillos, cuando salgan números así, porque cuando yo hago la división me sale ese número. Para efectos de la prueba solamente voy a considerar el primer número decimal, es decir, 0,5. ¿Sí? Porque es un aproximado. Por lo tanto, acá el resultado sería, ahí está, 0,5 A, o usted le puede poner amperes o A. ¿Ya? ¿Vamos bien con el primero? Importante que si no van entendiendo, me van diciendo. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias ahí a la Danais que me contestó. Ya, vamos con el segundo. Oiga, y aquí le estoy dando pero la décima regalada, porque este es el mismo trabajo que tienen que mandar. Así que si no lo mandan, es de puro flojitos o flojitas. ¿Qué trabajo? Yo lo quería hacer justo hoy por la tarde. Ya, perfecto. ¿Qué O sea, trabajo? no es trabajo, Gustavo. Subí una guía, la de las 5 décimas. Es esta misma que estamos haciendo ahora. Por eso les digo. Yo lo estaba haciendo, por eso me sabía la primera respuesta. Muy bien, mi niña. Súper. Ya, vamos con la siguiente. Dice, calcular el valor de una resistencia por la que circula una intensidad de 8 amperes. ¿Sí? Espérenme, ¿quién tiene no sé quién tiene el micrófono encendido? Ahí está, el Alonso era. Sí, para que, si es posible, chiquillo, para que los que lo tienen encendido que lo apaguen, porque si no se me hace ahí la interferencia. ¿Ya? William parece que quería decir algo, yo estaba silenciando los micrófonos nomás porque se hacía interferencia, pero dime, cuéntame. ¿Qué sí? O sea, ¿cómo? ¿Qué es la? O sea, que no entendí qué es el HMS. Eso, que sale. OMS. No sé qué. Le puse acá, mira, Williams, que los ohms son la resistencia. Cada vez que te hable de ohms o ohmios, corresponde a R, que es la resistencia, ¿ya? Ya, vamos de nuevo acá abajo. Dice, calcular el valor de una resistencia. O sea, ahora lo que se calcula ya no es la intensidad, sino que es la R mi incógnita, por la cual circula una intensidad, fíjense, acá me da intensidad de 8 amperes, cuando entre sus extremos existe una diferencia de potencial de 148. Ya vamos viendo los datos. Vamos a colocar la I, la R y la V. ¿Ya? La I me dice que aquí al tiro está marcado, son 8 amperes. La R, fíjense que es mi incógnita en este caso. ¿Por qué? Porque fíjense que acá en un principio al tiro, calcular el valor de una resistencia. Al tiro me dice que la R es la que yo no conozco. Y por lo tanto, por deducción, podríamos decir que este número que está acá tiene relación con el voltaje. ¿Y por qué otra cosa, aparte de ser el único número que me queda? Acuérdense que cuando hablábamos de diferencia de potencial, ¿sí? Estábamos hablando de la V, o voltaje. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula era la siguiente, I es igual a B partido por R.
¿cierto? En donde nosotros tenemos I es igual a 148 partido por R. Así nos quedaría, ¿cierto? Puso 8. ¿Y cuánto era? 8, pues la intensidad de 8. Ah, ya. Ya, yo dije, uy, me habré equivocado, ya. Entonces tenemos esto, 8 en un lado por la intensidad y al otro lado, en la parte donde va V, vamos a reemplazarlo por 148 y la parte que va R, dejamos R porque R está solito. Lo que teníamos que hacer nosotros siempre, al tratar de buscar el valor de la incógnita, es siempre dejar las letras solitas en un lado y los números en otro lado. Por lo tanto, en este caso, lo que yo tengo que tratar de sacar de este lado, donde está la R, es este, 148. Y si yo lo quiero mover al otro lado, tengo que hacer el proceso inverso. Aquí está dividiendo, por lo tanto, al otro lado va a pasar multiplicando, ¿sí? Y me va a quedar lo siguiente, ¿sí? 8 por 148, y lo vamos a multiplicar al tiro, por 148 es igual a 1184. Y en este caso, ¿cómo se le decía a la R? Ohms, ¿sí? Espérenme, se me perdió el mouse, aquí está. La multiplicación. Claro, u ohmios, entonces sería 1184 ohmios. Pongámosle ohmios, ¿ya? Vamos entendiendo ahí, hemos usado la misma fórmula, solamente que en algunos, bien, nice, no había visto cómo había respondido. Solamente que en algunos estamos usando otra variable, ¿ya? Vamos con la 3. Calcula la diferencia de potencial. ¿Cuándo era la diferencia de potencial? Era... Exactamente. Exactamente, por lo tanto, al tiro vamos a colocar acá I es igual a, no sé, R, ya. Entonces al tiro vamos a saber que en este Profesora, caso, la ¿cuál es V la es diferencia de potencial? el voltaje, la V, mi niño, la V. ¿Sí? Cada vez que hablamos de diferencia de potencial o tensión o voltaje, estamos hablando de V, ¿ya? Si se lo noté ahí arribita. Entonces, en los extremos de una resistencia de 453 ohms, lo vamos a marcar, cuando por ella circula una intensidad de 49 amperes. Por lo tanto, teníamos primero que siempre que hablábamos de amperes, era la correspondiente a I, y por lo tanto la que nos queda por descarte, pero sabemos que cada vez que hablamos de ohm u ohmios, estamos hablando de R, por lo tanto nos quedaría así, nuestros datos. ¿Ya? Entonces, ay, me voy a bajarlo un poco. Ya, ahí sí. Entonces, aplicamos fórmula. I es igual a V partido por R. ¿Sí? Y en este caso me lo dan, sí, es igual a V, no la conozco, incógnita, partido por 453, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer, en este caso, lo mismo que en la anterior, tenemos que sacar este número que está aquí para poder dejar sola la B, ¿cierto? Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Aquí está dividiendo y va a pasar al otro lado, multiplicando, por lo tanto queda 49 por 453 es igual a V. Y esto me da, dígame, Danais. Le quería preguntar que si para sacar la R y la V teníamos que multiplicar y para sacar la I hay que dividir. Exactamente. Ah, ya. Exactamente, sí. En palabras más sencillas, súper. Entonces, si multiplicamos esto, me da 22.197. Ya, como les digo, los resultados solamente, y aquí le vamos a colocar voltios, ¿sí? Los resultados, como les digo, ustedes los pueden sacar, ¿cierto? Con la calculadora, yo no tengo problema con eso. Lo que me interesa a mí es que usted sepa aplicar la fórmula. ¿Ya? Creo que vamos a alcanzar a hacer hasta el 4. Sigamos. Dice, calcular el voltaje. Ah, bueno, al tiro me dice que la incógnita va a ser la V. ¿Sí? Que se recorre en un circuito si su intensidad es de 61 amperes. ¿Sí? Con una resistencia de 79 ohms. De hecho, aquí me da así propiamente tal los conceptos.
ya, por lo tanto tengo que la intensidad es de 61, el voltaje es la incógnita, ¿sí? Y la R corresponde a 79. Aplicamos la fórmula, que es, uno tiene que anotar la fórmula, chiquillo, hasta que se aburra, porque es la única forma que uno la entiende, ¿cierto? Y de cierta forma la puede como memorizar, ¿ya? Entonces, I es igual al voltaje partido por la resistencia. ¿Nos dan la intensidad? Sí, que es 61, es igual a B, que no lo conozco, partido por 79. Y bien, como decía la Danais, cada vez que se busca la V o la R hay que multiplicar. Y en este caso sería 61 por 79 es igual al voltaje. ¿Por qué? Porque este número que estaba acompañando al voltaje, tengo que sacarlo de acá, y ¿cómo lo saco? Lo paso hacia el otro lado. ¿Y cómo se pasa hacia el otro lado? Si acá está dividiendo, al otro lado se pasa multiplicando. Por lo tanto, el resultado de la multiplicación de 61 por 79 me da como resultado 4.819. ¿Ya? 4.819 es igual al voltaje, y en este caso podemos decir eso, voltios. Volts o voltios. ¿Sí? Aquí hay un mensaje, espérenme. Bien, Danais, muy bien. Ya, creo que alcanzamos ahora sí a hacer el último. Vamos acá. Fíjense acá, nuevamente, calcular la diferencia de potencial. Cuando hablábamos de diferencia de potencial, ¿qué era? La V. La V. Exactamente. Exactamente. Y fíjense acá, ya. Su intensidad es de 502 amperes, intensidad por lo tanto I vale 502, y la resistencia vale 32 ohms. ¿Sí? Por lo tanto R vale 32. Colocamos acá, siempre es importante, chiquillo, esto que estoy haciendo yo, colocar, antes de aplicar al tiro la fórmula, colocar los valores que yo tengo que buscar, para ver si están todos los datos, y para ver cuál es el que tengo que despejar. ¿Ya? Y en este caso la diferencia potencial era V, tenemos que la resistencia vale 32 y la intensidad vale 502. ¿Sí? Aplicamos la fórmula, nuevamente, I es igual a V partido por R, ¿sí? Y lo tengo, 502 es igual a B, que no la tengo, partido por 32, ¿cierto? En el mismo caso que nos ha ocurrido anteriormente, este que está acá, ¿cierto? Dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría 502 multiplicado por 32 es igual a B. ¿Sí? Multiplicamos esto, 502 multiplicado por 32 me da como resultado 16.064 voltios. ¿Sí? ¿Vamos bien, chiquillos, hasta ahora con el cálculo? ¿Sí? Sí. Yo ya me sé de todo. Ya, súper, 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 súper. Me encanta. Creo que ahora sí alcanzamos el último. Miren, En realidad no. hicimos casi toda la guía. Nos demoramos 2 minutos por cada número y solo nos queda uno. No, tranquilo, nos podemos Queda un pasar unos minuto. 2 minutitos nomás, así que no se preocupen. Ya, vamos con el último, que es el 6. Y ahí los que quedan obviamente lo hacen ustedes. Vamos con el 6. Dice, calcular la intensidad, y volvemos al principio, cuando hablábamos de calcular la intensidad. Por lo tanto, mi incógnita es la I, que circula en un conductor que posee una resistencia de 69 ohms. Al tiro me dice que la R es 69. Y su diferencia de potencial es de 200 V, o decir voltios, ¿ya? Por lo tanto, colocamos los I, V, R. I es la incógnita, la diferencia de potencial en este caso es de 200, y la R tiene un valor de, este es así, y la R tiene un valor de 69 ohms, ¿sí? Esos son los datos que me dan.
Por lo tanto, ahora la fórmula se aplica de la forma normal. Ahora, como bien decía en un principio la Danais, cuando se calcula I, se divide. Entonces, I es igual a V partido por R, en donde no conozco I, en donde V, o la B corta, como le dicen muchos, vale 200 partido por 69. Por lo tanto, si yo divido 200 dividido en 69, me va a dar 2,89, bla, 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 pero como les digo yo, ¿cierto? Solamente vamos a considerar el primer número después de la coma, que en este caso sería 2,8 amperes. ¿Sí? ¿Le había dado lo mismo? A ver, espérenme. ¡Ah! ¿Le da 0,3, Danais? A ver, ¿por qué? A lo mejor yo hice mal el cálculo, a ver, espérenme. 200 dividido en 69. Lo había dividido al revés. Ah, y oye, y eso, mira, eso, Danais, es súper, súper importante, porque puede ser es un distractor en la prueba, porque yo les voy a poner los dos resultados, al dividir el 200 dividido en 69 y 69 dividido en 200, así que por eso uno tiene que tener el total ojo de cómo aplicó la fórmula y cómo dividió. Así que qué bueno que te ocurrió este error ahora, para que todos tengan en consideración que puede estar el resultado el reverso. En este caso, en la prueba yo hubiera puesto el 2,8 y el 0,3 también. O sea, entonces ahí hay que cerciorarse, pero al 100%, que lo dividí de la forma correcta. ¿Ya, chiquillos? Entonces les quedaría a ustedes la 7, la 8 y la 8. Solo dos. Creo que solo dos. Ah, eran 8. Ok. Les quedan solo dos a ustedes para que las hagan. Me lo mandan, como les digo, una oportunidad excelente para tener 5 décimas en la nota final. Recuerden que son 2 controles y los 2 controles se promedian y hay una nota. ¿Ya? No es prueba, es solo aplicación de la fórmula. ¿Ya? Profe, ¿le puedo contar un chiste corto?